¿Qué tal amigos? Esto es Mexican Curious Watching. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a ver una recomendación que nos han hecho. Estos personajes se llamaban Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, también conocidos como Los Redondos. Fue una banda de rock de La Plata, Argentina, que está considerada como una de las bandas más importantes e influyentes de la música popular argentina de toda la historia. La banda se formó en 1976 y aunque a lo largo de su historia contó en sus filas con varios integrantes, siempre tuvo como líderes centrales al Indio Solari como cantante, Sky Bailinson guitarrista, La Negra Poli como manager y Rocambole Cohen diseñador gráfico. La canción que vamos a escuchar se llama Todo un Palo. Este video lo tomé de Poles 87 Los Andes. De todos modos les dejo el enlace para que vayan a verlo directamente. Vamos a ponerle atención, señores, y comentamos un poquito al respecto. ¡Vámonos! Me gusta ese sonido clásico. Entre 80s y 90s. Muy bien. Me agrada la voz del Indio Solari. Yo voy en trenes y no tengo a dónde ir. Algo me late y no es mi corazón. Muy bien el coro. También me gusta mucho cómo se escucha el saxofón. El futuro ya llegó. Así es. Muy clásico, señores. Me agrada. A pesar de que no los conocía, me trae cierta nostalgia. Me gusta el coro. Conciertos multitudinarios. La guitarra me gusta mucho cómo se escucha. Oh, le aventaron algo. Eso no está bien.
Eso no está bien. Sí, es peligroso, peligrosísimo. A veces los fans pueden ser muy radicales. Eso es terrible. Tratemos de no hacer cagadas, en serio. Es medio peligroso, se prende fuego, tenemos que interrumpir la canción, no jodan acá, dale. Así es, señores. Bueno, esto ya tiene tiempo que pasó, ¿no? Y sí, terminaron repentinamente la canción por ese motivo. No sé qué le aventaron, pero era algo con fuego que imagínense si le cae en la cabeza o en el pecho y la ropa se le empieza a incendiar. Terrible, señores, terrible. Tengo aquí datos de dónde fue esto, del canal donde lo tomé. Es el 14º tema de la presentación de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en el estadio de Racing el día 19 de diciembre de 1998. No sé si sea un estadio de Argentina. Ahí los camaradas de Argentina me pueden guiar dónde fue. Fue en 1998 este concierto. Y sí, fue terrible, ¿no? Que le aventaran esto, no me lo esperaba. Y no sé si así termina la canción de estudio. Decidí encontrar un video en vivo, buscar este video en vivo, para sentir un poco más, ¿no? Qué tanto era su poder escénico, su fuerza. Y me gusta, me agrada. A pesar de que el video no es de una calidad muy buena, pero si uno presta atención, puede percibir los detalles, señores. Pero bueno, les digo que suena muy clásico, a mí me agrada, me trae cierta nostalgia, porque la guitarra, de alguna manera, aquí muchas bandas sonaban así. Entonces uno pone atención y dice, yo he escuchado ese sonido, yo he escuchado esas guitarras, esos efectos, esos bajeos, ese verseo de la voz, esos coros. De alguna manera, pues también muchos lo tomaron de ejemplo. Entonces, por eso les digo, es Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. No los había escuchado nunca, no los conocía. En algún momento sí llegué a escuchar el nombre de Indio Solari, pero ya como solista. Y creo que fue una buena agrupación. No sé si han tenido algún reencuentro o cosas así, pero creo que era una buena banda de rock de los 80s, 90s. Muy bien, muy bien. Entonces, el único tema aquí en específico es el final, donde le avientan como una botella con fuego, no sé qué sea, la verdad. Pero bueno, eh, muchas veces pasa esto. Hay ocasiones en las que avientan otro tipo de cosas como piedras. Aquí una vez algunos chavos les aventaron igual hasta candados, ¿no? Botellas de agua que llevan a pegar en la cara. Es terrible. Les digo, a veces el público puede ser muy radical o no sé qué piensan, pero bueno, les repito, me agradó. La música es nostálgica. Sinceramente a mí se me hace muy nostálgica y sería escuchar más para ver qué tal están sus otros temas, sus discos, de qué hablan sus demás canciones. La letra creo que es algo con un toque existencial, como que habla un poquito de que no le ha ido tan bien en la vida, como que el tiempo se le fue muy rápido y no hizo nada, como que la vida ahora lo está tratando de redireccionar, pues de la manera más fuerte. Por eso creo que se llama Todo un Palo. No lo sé, eso es lo que yo puedo percibir e entender en la letra. Si ustedes saben de qué habla la letra, igual pueden decirme, ¿sabes qué habla de esto? ¿O es una anécdota de aquello? ¿O se le está dedicando a fulano? No lo sé. Esa es mi interpretación de que no lo trata muy bien la vida por no aprovechar el tiempo. Algo así, señor. Pero bueno, repito, la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La canción Todo un Palo. Díganme qué opinan. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Tienen el dato de qué fue lo que aventaron ahí al final de la canción, que ya no pudo terminar esta banda? Pero bueno, señores, muchas gracias por verme. Cuídense mucho. Déjenme sus recomendaciones, opiniones, notas raras.
todo lo que quieran ahí en los comentarios, señores. Vámonos, les mando un abrazote y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto, señores.